pues el derecho al aborto y pues lo vamos a centrar más en el caso de Diana Patricia de Veracruz que ocurrió en mayo del 2021. Este caso es una de la mujer indígena que fue detenida y acusada de homicidio doloso agravado, pues tras sufrir con un aborto espontáneo en el baño del supermercado, supuestamente pues a causa de violencia intrafamiliar ejercida por su esposo. Tras casi 4 meses en prisión, pues en el penal de Acayucán fue liberada en septiembre del 2021, gracias pues a la acción de su defensa. El juez dictaminó que su exclusión de responsabilidad al aceptar las pruebas que demostraron que no solo sufrió una pérdida por los golpes, sino que también era imputable debido a la evidencia mental. Este caso se convirtió en un símbolo de la lucha por la despenalización del aborto en Veracruz y evidenció la revictimización de las mujeres en el contexto social mexicano. Pues alineándose con el debate nacional generado por el reciente fallo de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, que declaró inconstitucional la penalización del aborto en México. Al principio, la fiscalía la acusó de homicidio intencional e homicidio doloso agravado, como si ella hubiera querido que el bebé muriera. La ley asume que pues tenía la opción de no hacerlo, que pudo evitarlo. El argumento era si no lo evitó es porque lo quiso, pero la cosa cambió por completo cuando la defensa demostró que esto era totalmente falso, por dos razones principales. La primera era que no fue intencional, que fue forzado, ya que el aborto fue espontáneo y ocurrió por la violencia y los golpes de su esposo que su esposo le había dado. Ella no podía evitar la consecuencia física de la agresión de otra persona. Y segundo, que no podía entenderlo, ya que se demostró que Ana Patricia tenía una deficiencia mental. Esto significa que legalmente no tenía la capacidad de entender lo que estaba haciendo y las consecuencias legales. Así que no se le puede exigir que evitara algo que su condición mental le impedía procesar. ¿Y qué normas jurídicas se aplicaron en este caso? El juez aplicó la norma de inimputabilidad. Esto fue la que la salvó. Es esa norma que dice que si una persona no puede entender lo que hace por una deficiencia mental, no se le puede castigar. Además de eso, todo el caso se analizó bajo normas superiores de derechos humanos. Al principio de que hay que favorecer a la persona más vulnerable, pro persona, y la perspectiva de género, que obligaba a verla como una víctima de violencia y no como una criminal, sobre todo porque la pérdida fue causada por la violencia. Pero en este caso, ¿qué instituciones debieron intervenir o cuáles intervinieron? ¿Cómo ven este manejo de caso? Pues además de la Fiscalía y el Poder Judicial, intervinieron las instituciones de derechos humanos por protección a víctimas, como la CNDH, la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Veracruz, el INMujeres y el Instituto Veracruzano de las Mujeres. También, además de las organizaciones de derechos humanos y el Poder Legislativo Federal, las colectivas feministas también apoyaron mucho al caso. Aunque bueno, también entra en duda si se respetaron los derechos humanos porque la fiscalía sí cometió errores al inicio. No se respetaron, porque en la etapa inicial del proceso donde el Estado, a través de la Fiscalía, revictimizó a Diana Patricia, ella siendo una mujer indígena víctima de violencia interfamiliar, los golpes causaron el aborto espontáneo y una persona con discapacidad mental fue criminalizada al ser acusada de homicidio doloso en lugar de ser protegida. Esta criminalización violó el derecho de vida de libre violencia y no discriminación. La Fiscalía actuó con una grave falta de perspectiva de género e interculturalidad, ignorando su condición de imputable y procedimiento a una detención indebida que la mantuvo en prisión por casi 4 meses sin fundamento legal, a lo que constituyó una violación en su derecho de libertad y seguridad personal y al debido proceso. Yo diría que sí se respetaron porque el sistema legal mexicano demostró tener mecanismos de protección que funcionaron correctamente. Es verdad que la Fiscalía cometió un error grave al inicio, pero el Poder Judicial hizo su trabajo como el verdadero garante de los derechos. Diana Patricia tuvo acceso a un debido proceso y a una defensa que pudo presentar pruebas irrefutables. Lo crucial es que el juez no falló arbitrariamente, sino que aplicó la norma de protección más alta, la de inimputabilidad, que es una norma de derechos humanos dentro del Código Penal, además de apegarse al principio pro persona.
Exacto, Nicole. Su liberación no fue casualidad, sino una prueba de que el sistema se autocorrige y al hacerlo repara la violación a la libertad que se había cometido. Entonces, los derechos se respetaron porque los mecanismos de corrección de la ley actuaron eficazmente porque la verdad y pues la justicia técnica prevalecerá sobre el error inicial de la acusación. Entonces, ¿están a favor o en contra de la sentencia que le dieron al culparla de los hechos? Yo sobre esto, la verdad estoy en contra, ya que las sentencias que liberó a Diana, la otra sentencia que liberó a Diana, pues sí fue justicia, porque lo más importante es que el juez no la vio como una asesina, sino como lo que realmente era. Pues una víctima de violencia de su pareja, y al sacarla de la cárcel, el sistema reconoció dos cosas. Pues que primero, que no fue su culpa lo que pasó, ya que por los golpes que recibió y por su condición mental, no podrían culparla legalmente. Ya viendo todos estos puntos que mencionamos, ya estoy a favor de la sentencia porque a partir del análisis sociológico relacionado queda claro que la decisión de Diana Patricia no puede entenderse únicamente desde la perspectiva moral o puntuativa, sino que desde un enfoque integral que reconoce las desigualdades, los significados sociales y las motivaciones personales que influyeron en su caso. Asimismo, la sentencia la respalda en el principio de la legalidad penal establecido en el artículo 14 constitucional, que exige que nadie puede ser sancionado sino en virtud de una ley previa que describa claramente la conducta prohibida. De igual manera, el artículo 16 constitucional permite que la autoridad ejerza acción penal cuando existan hechos que la ley señale como delito y datos suficientes que establezcan que la persona fue partícipe del mismo. Yo sí estoy en contra, porque la justicia no debería castigar algo que no fue una decisión ni una acción intencional. Un aborto espontáneo es un hecho biológico que puede ocurrir por diferentes razones, como lo es la salud, el estrés, condiciones médicas previas o simplemente factores fuera de control de la persona. Así que culpar a la mujer es ignorar la realidad médica y emocional de la situación. Bueno, yo al igual que tú, Nicole, también estoy en contra de las sentencias que la culpó inicialmente. La justicia no puede ser ciega a las realidades sociales. Condenarla fue un acto que solo intensificó el ciclo de pobreza y aislamiento que ella enfrentaba, ignorando que la carga de la crianza recae de forma desigual sobre las mujeres. La sentencia inicial falló porque priorizó el castigo sobre un contexto de vulnerabilidad social y económica, económica en el que se encontraba. El sistema la castigó por una tragedia sin ofrecerle antes la justicia social que le era debida. Y en su opinión, ¿creen que hubo omisión o exceso de autoridad? A mi punto de vista, hubo un claro exceso de autoridad por parte de la Fiscalía. Aunque se cometieron omisiones graves como ignorar la violencia de género, estas omisiones sirvieron como base para un uso desmedido y abusivo del poder penal del Estado. La Fiscalía se excedió en sus facultades al acusar a Diana Patricia de homicidio doloso agravado, una figura apuntativa desproporcionada contra una mujer que era víctima y que sufría de una discapacidad. Este exceso no fue teórico, sino que tuvo la consecuencia directa y tangible de privarla injustamente de la libertad durante casi 4 meses, lo que constituye la violación de sus derechos humanos. Yo creo que es más omisión, ya que la Fiscalía cometió una omisión grave porque dejó de hacer lo que la ley le obligaba a realizar, que era investigar el caso con perspectiva de género, ignorando la violencia que sufrió e ignorando o no dando peso a su condición de inimputabilidad por deficiencia mental. Tenía el deber de investigar correctamente qué fue lo que provocó la acusación de homicidio y el encarcelamiento injusto, aunque sí un exceso de autoridad implica actuar fuera de la ley. Aquí el problema fue que la autoridad actuó dentro de sus facultades, pero ignorando los deberes de protección de la ley misma le imponía, lo que es la definición de una omisión que desencadenó la violación de derechos. Bueno, ahí sí yo siento que hubo omisión y exceso, por el cómo el sistema legal corrigió sus propias fallas. Al inicio, la Fiscalía cometió una grave omisión de deber al no aplicar la perspectiva de género ni investigar la inimputabilidad de Diana Patricia como persona con discapacidad. Esta omisión, a su vez, escaló a un exceso al utilizar la figura de homicidio doloso agravado,
una aplicación desproporcionada de la ley penal que llevó a su encarcelamiento. Sin embargo, el respeto a los derechos humanos se reafirmó en una etapa resolutiva, donde el Poder Judicial la aplicó correctamente en la norma de inimputabilidad y el principio pro persona, reparando el daño a la libertad acusado por la Fiscalía. Entonces, el sistema demostró que a pesar de las fallas iniciales de la autoridad, sus mecanismos de corrección funcionaron para que se hiciera justicia. Bueno, que también es importante entender que el caso de Diana Patricia a través de la sociología, ¿cómo explicarían este hecho las principales escuelas del pensamiento sociológico? Por ejemplo, si usamos el funcionalismo, ¿qué función social cumple o interrumpe este hecho? Si aplicamos la visión del funcionalismo, vemos que en el caso de Diana Patricia inicia una disfunción social muy grave, la violencia interfamiliar. El esposo interrumpió la función de la familia como unidad de seguridad, provocando que el aborto espontáneo. Pero la disfunción no terminó ahí. Inicialmente la fiscalía, que es una pieza clave del sistema para mantener el orden social, también falló. En lugar de proteger a la ciudadana vulnerable, lo criminalizó, interrumpiendo su función protectora. Exacto. Sin embargo, el diseño también muestra la función de autocorrección del sistema. El Poder Judicial, al aplicar la norma de inimputabilidad y el principio pro persona, demostró que la ley tiene mecanismos para restaurar el equilibrio social y reafirmar los valores de los derechos humanos. Es decir, el error inicial de la Fiscalía se corrigió para que el sistema pudiera seguir funcionando y se reafirmaran las normas éticas superiores. Pues si nos basamos en el marxismo también o en la teoría del conflicto, ¿qué relación tiene esto con la lucha de clases, el poder o la desigualdad? Desde la teoría del conflicto o marxismo, este caso es una evidencia clara de la desigualdad estructural. Diana Patricia no es solo una mujer, es una mujer indígena, de bajos recursos y con una discapacidad mental. Esta intersección de vulnerabilidades la coloca en una posición de mínimo poder frente al aparato legal del Estado. Como lo mencionó Nicole, es ahí donde entra la lucha de poder. La Fiscalía, que representa el poder del Estado, ejerce una violencia institucional desmedida al usar la figura de homicidio doloroso agravado. Utilizan la posición de poder para oprimir y criminalizar a quienes menos capacidad de defenderse tienen. El error inicial de la Fiscalía se basa en la falta de perspectiva de género e interculturalidad, que ignora los contextos de pobreza y la jerarquía social que siempre afecta de forma desproporcionada a las clases marginadas. Ok, pues ya, pues además de esto, pues también se puede relacionar también mucho con el interaccionismo simbólico por los hechos, ¿no? Para ustedes, ¿qué significados construyen pues los actores sociales? Para el interaccionalismo simbólico, lo crucial es la lucha por el significado social de Diana Patricia. Al principio, la fiscalía intentó imponer el significado de criminal o asesino intencional a través de la acusación de homicidio. Este símbolo activa el estigma social y la justificación de privación de la libertad. La defensa y el juez lograron imponer un significado correcto, así como la de víctima de violencia e inimputable, ya que este cambio de significado fue lo que la liberó. Además, el caso se convirtió en un símbolo colectivo más amplio para los activistas. Se transformó en un símbolo de lucha contra la revictimización de mujeres que, por no cumplir con un rol ideal de madre, son castigadas por el sistema. Ok, pues yo creo que ya para terminar, pues creo que lo único sería de, por la sociología comprensiva de Weber, que pues nos pide entender de las motivaciones subjetivas detrás de las acciones involucradas, como pues la violencia que el esposo le provocó. El aborto es una acción afectiva impulsada por las emociones no reguladas y la acción de la fiscalía, pues al acusar de manera burocrática y sin perspectiva, es una acción racional con arreglo a fines, buscaba cumplir con el fin de la ley penal, o sea, castigar el homicidio, pero de forma ineficaz al lograr sus propios deberes. Pues es la acción del juez, al liberarla aplicando el principio pro persona, y la imputabilidad es una acción racional con arreglo o valores. Su motivación no fue solo seguir una regla, sino adherirse a un valor ético de justicia y protección de la dignidad humana por encima de la acusación formal. Esto demuestra que en el sistema legal coexisten diferentes tipos de racionalidad que definen el destino de las personas.